Navegar la juventud. Por decirte, el hecho de hacer tal actividad a tal hora todos los días ya es un vicio que se vuelve prácticamente una adicción porque lo estás repitiendo frecuentemente, no es algo que varía, entonces ya es una adicción o un vicio, podríamos llamarlo de esa manera. ¿Tú cómo crees que pasa a ser una adicción? Porque claro, creo que todos, sobre todo, conocemos los principales vicios, bueno, de eso ya los vamos a hablar más luego, pero ¿cómo crees que pasa de una adicción? Ya pasa a ser formalmente como una adicción, porque existen personas, pues claro, sales a alguna fiesta, alguna cosa, y pues no está mal siempre y cuando, pero ¿cuándo tú crees que llega a convertirse en una adicción? Yo creo que se convierte en una adicción al momento en el que ya pierdes el control. Simplemente no puedes dejar de hacer esa actividad o cosa o lo que sea que estés haciendo y se vuelve ya más una necesidad. Entonces ya no es una actividad frecuente, ya es una adicción. Porque por decir, como dijiste lo de las fiestas, si es que tú empiezas a salir jueves, viernes, sábado a fiestas todos los fines de semana, para mí eso ya es una adicción. El Ya. hecho de beber o digamos, poniendo ese ejemplo, es que es una actividad que ya no puedes controlar, simplemente tienes la necesidad de hacerla más seguido, entonces eso ya pasa a ser una adicción. Y dejando de lado esto de que la necesidad de hacerlo más seguido, ¿crees que interviene en alguna otra parte? ¿O solo el hecho de que ya necesito esto? ¿O cómo es, qué crees que se genera para seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo cualquier tipo de... Yo creería que eso de alguna u otra manera te debe generar una satisfacción, porque no es que hagas algo de loco, simplemente es Ajá. algo que digamos te puede gustar, que ya te genera emoción, adrenalina, felicidad, no sé, cualquiera de ese tipo de emociones, entonces ya eso afecta muchas cosas, entonces simplemente tienes la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Por ser feliz, por encajar, por tener adrenalina, por sentirte alegre, digámoslo así. Ya, y justo hay una pregunta muy interesante, pero de hecho, ¿tú crees que las personas realmente, que los individuos como tal, los protagonistas de estos que consumen la sustancia como tal, ¿crees que se den cuenta que ellos realmente son adictos o hasta qué punto dicen, no, ya, ahora sí, lo mío sí es un problema? Chuta, yo creo que esa parte es muy complicada porque, bueno, viéndolo desde mi punto de vista, no creo que una persona adicta a algo se dé cuenta de que está haciéndose un mal a sí mismo y quizá al resto de personas. Yo creería Ajá. que no hay un punto exacto en el que te das cuenta que lo que haces te perjudica a ti y perjudica a otra persona.
Claro. Porque bueno, al momento de convertirse en una adicción ya no, nunca va a ser bueno. Que seas adicto a algo jamás va a ser bueno. Bueno, eso sí, claro, y realmente creo que ya viéndolo de todo este lado, ¿cuál crees que sea, o cómo decirlo, cuál crees que sea ese detonante quizás, o alguna razón que nosotros le podamos encontrar para que nos orillemos a todo esto, lo que son las adicciones, a lo que son los vicios? O sea, yo creería que, bueno, ya llega un momento en el que tú te das cuenta que ya no puedes hacer nada, o sea, que ya caíste en esa actividad, en esa, en ese objeto, en alguna de las cosas que te hagan sentir adrenalina y el hecho de querer orillarnos es bastante complicado, entonces la verdad te mentiría si te digo que sé qué va a hacer que cambiemos eso, ¿sabes? Claro, ajá. Entonces todo se vuelve muy complicado, muy repetitivo, de hecho vas a querer hacer más de esa cosa, entonces es bastante complicado ese tema. No sabría decirte muy bien qué va a hacer que nos rillemos a tal, pero yo creería que llegar a tal punto de que hagamos mucho daño a alguien que quizá te das cuenta que eso ya es demasiado malo. Claro, porque de hecho hay gente que de hecho termina en peores condiciones, creo que en las que cada uno se ha podido imaginar o que se ha escuchado incluso, que incluso en los talleres creo que siempre se te dan desde pequeño, desde el colegio creo, o al menos yo sí he recibido quizás ese tipo de talleres de no consumas esto, no consumas esto porque te va a traer tal, pero aún así, y sin embargo la gente lo sigue consumiendo. Pero creo que esto va mucho más allá, es mucho más profundo, no es como tú mismo dices, no es el hecho de que yo consumo porque ya, porque se me dio de la gana y punto, ya lo voy a consumir, sino que de hecho llegan a factores mucho más, como ya mencioné, mucho más profundos. Quizás te terminó alguien, quizás te peleaste con tu familia, problemas económicos, quizás en la nota, los académicos, con tus problemas con tus amigos. Entonces, ¿cuál crees que ¿qué otra situación tú crees que le añadirías para esto, para que se convierta en una adicción, para que sea un problema? Yo creo que tiene mucho que ver las personas de las que te rodeas, es el ser Justo eso. influenciado, el, digamos, bueno, mi mami siempre me dice que si tú te rodeas de cuatro personas que consumen tal cosa, tú vas Tú a vas a ser ser la la quinta. quinta. Ajá. Exacto, entonces te ves influenciado mucho por las personas que te rodean. Y la verdad, tienes que escoger muy bien a esas personas para no convertirte en una persona como ellas, ¿sabes? Porque si, como te dije, el hecho de que sea una adicción ya siempre va a ser malo. Siempre, cualquier cosa que sea, si se convierte en una adicción ya es muy malo. Entonces yo creería que la primordial para que pase eso es las personas de las cuales te rodeas. O sea, tu círculo social y las personas por las que te dejas influenciar para caer en tal cosa. Claro, y justamente eso, pero bien, pongámonos en una situación ya, ok, de que una persona adicta, ok, siempre existe el término de que o lo anexaron o tal caso, porque ya se nota que su consumo es problemático, pero ¿qué pasa con estas personas que ya, ok, los aislaron por un momento, ya vieron que su consumo es muy problemático, ya se liberaron, ya se curaron, pero realmente vuelven a ese mismo entorno? ¿Cómo podríamos ayudar con esos? Eso yo creo que es muy complicado, es un tema, es algo muy complejo para alguien que no esté especializado en eso, ¿sabes, Andrea? Ajá. Porque, o sea, tú como compañero, amigo, familiar de esa persona, lo único que puedes hacer es aconsejarlo, no puedes hacer más. Y al momento de que ya estuvo aislado y vuelve a recaer en tal cosa, es mucho peor, diría yo, la verdad, por el hecho de que estuvo fuera de ese mundo ya mucho tiempo, esa persona tiene la necesidad de volver a hacer tal cosa, si es que no, el problema no fue resuelto de la mejor manera, por lo que quedan brechitas ahí que te pueden hacer volver a caer en Claro, y que eso. de nuevo tengas las famosas recaídas que se llaman. Exacto. Entonces, bien, justamente para ir adentrándonos un poco más de este tema, tenemos la nota del día. No sé si mis compañeros nos ayudan con eso. Bien, entonces ya la tenemos. Bien, vamos con la nota. ¿Pasa entre 6 y 8 horas al día frente a una pantalla? Ya sea en el celular, videojuegos o redes sociales, muchos estamos atrapados sin darnos cuenta. Pero los vicios no solo vienen en forma de píxeles. A veces, también se presentan en decisiones que tomamos para escapar, una sustancia, una salida sin control, una excusa para no sentir. Según la OMS, el 42% de los jóvenes ha sentido que pierde el control sobre el tiempo que pasa con su celular. Y al mismo tiempo, aumentan los casos de ansiedad, aislamiento y dependencia a otros hábitos más riesgosos. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia.
Haz una pausa. Observa en qué estás invirtiendo tu energía. Porque lo que haces todos los días, termina moldeando quién eres. Hoy, desconéctate un rato del ruido y escúchate a ti. A veces, el verdadero descanso no está en evadir, sino en enfrentar. Y eso fue la nota del día para el podcast Navegar la Juventud. Ya nos pudieron explicar un poco más. Y justamente este es el tema. De hecho, incluso existen adicciones muy interesantes, ¿no? Podemos darnos cuenta que incluso en la nota del día se decía la adicción a los videojuegos. Quizás, no sé, como, ¿qué tanto crees que afecte realmente a un videojuego o si tiene una adicción al videojuego, la verdad? Uy, eso es un tema bastante interesante que entraría dentro de los vicios modernos, que ya es más allá del alcohol, las drogas y todo ese tipo de cosas. Es un vicio moderno porque los videojuegos, de cierta forma, también te llegan a influenciar. No sé si tú has visto un juego que se llama GTA V, Sí, ajá. de los cuales al momento en el que salió, tiempo después, se empezaron a escuchar casos de chicos en Estados Unidos, por lo menos, de que cogían, cogían carros, asaltaban, iban manejando por la ciudad como locos. Entonces es algo que también te llega a influenciar, ¿sabes? Te das cuenta de que piensas que lo que ves ahí es algo muy normal, o no sé, te influencia de cierta forma de llevarte a hacer lo que tú haces dentro de ese juego. Entonces, eso ya también, eso al ser una adicción, también te dejaste influenciar por eso, y ahora piensas que lo que haces dentro del videojuego se puede recrear en la vida real y que nadie te va a decir nada ni va a pasar nada, no va a traer sus consecuencias. Bueno, claro, eso sí, entonces, claro, la influencia que traen sobre todo los videojuegos, porque sin duda alguna son muy entretenidos, te dan ciertas recompensas y que esto que el otro, y seguramente no nos damos en cuenta todas las consecuencias que esto puede traer. Y no solo tenemos consecuencias, por ejemplo, de que queramos hacer lo que pasa en el juego en la vida real, sino simplemente es, sobre todo, al menos creo que la adicción para los videojuegos va a ser más en los niños, sobre todo, que son las personas más influenciables, que incluso, y yo he escuchado, he visto casos de, por ejemplo, de niños que incluso se roban las tarjetas de los papás para utilizar pues esto, para generarse un cierto monto en cualquier videojuego, todo. Y claro, el daño económico sin duda alguna es muy importante, sobre todo para los papás. ¿Qué consejo podrías darle, al menos en esos casos, para que no, o al menos para darse cuenta de que están pasando por eso? Como dijiste, Andrea, las personas que son más influenciables en este aspecto del que estamos hablando son los niños, jóvenes, bueno, niños y casi jóvenes, ¿sabes? Porque, bueno, ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, bueno, porque son niños, claramente. Entonces yo creería que el consejo que se daría sería no para los niños, sino para sus padres, que se den cuenta de lo que ven, lo que hacen, lo que escuchan, lo que se ve en internet, lo que juegan, y que les den su tiempo, les pongan límites sobre, puedes jugar tal tiempo, tal juego, puedes hacer tal cosa por tal tiempo, ¿sabes? Para que no se cree una adicción ya Claro. desde niños. Entonces, para que no vaya avanzando con el paso del tiempo, entonces creo que el consejo sería ponerles límites en ese aspecto a los niños para que no se vuelva una adicción muy grave en un futuro. Y de hecho, justamente yendo por este lado de las adicciones, ya las adicciones modernas como tal, para llamarlas así, tenemos lo que es la adicción al celular ahora. Bien, creo que esto ya es a nivel mundial incluso. Todos tenemos un celular a la mano, ya sea uno inteligente, uno de esos pequeñitos, de esos que se tenía antes incluso, pero todo el mundo creo que tiene necesariamente ahora un celular. Entonces, claro, existe un término muy, muy curioso que se llama el síndrome de la vibración fantasma. ¿A qué hace referencia esto básicamente? Que es cuando tienes tu celular, por ejemplo, aquí y lo sientes que está vibrando. Por la general, en la mayoría de toda la sociedad lo pone en modo vibración, pues para que no moleste a la gente pues con el sonido quizás que ellos pueden interrumpir. Entonces, claro, imagínate el hecho de ya sentir esa vibración y que agarres el celular y realmente no sea nada. Entonces, justamente esto creo que llega a ser parte de un síndrome, como ya lo mencioné, y según estudios, pues este sería un primer indicador de lo que es la adicción al celular. Pero creo que en base a eso hay otra adicción más, que creo que ya, no sé si lo realmente está considerado, pero la adicción a la inteligencia artificial, ¿qué tanto la usas tú? Yo por lo menos la uso bastante, porque ya sea para hacer cosas tan pequeñas, cosas tan Ajá. insignificantes, y como ahora ya ha avanzado bastante, hasta para el hecho de programar se utiliza bastante, entonces facilita mucho, pero yo creería que no soy adicto a tal. Pero como me dices, sí es verdad, porque ahora la inteligencia artificial te facilita demasiado al hacer cualquier tipo de tareas, actividades.
Entonces, yo creería que ya se va a volver una adicción bastante común en las personas nuevas, en los chicos jóvenes, niños, ya se va a volver algo que les ayuda bastante, que les va a hacer que desarrollen sus habilidades un poco más lento o quizás nunca la desarrollen. Entonces, el hecho de que se vuelva una adicción va a ser bastante complicado en un futuro. Claro, y justamente esto a lo que vamos, como también se ha venido estudiando, se ha venido viendo, incluso que las personas incluso ya solo pasan directamente interactuando con su celular, no realmente con la persona que tienes al frente, quizás, o algo así por el estilo. Entonces, el hecho de que te prives esa interacción ya de persona a persona, de un contacto físico, pues sin lugar a dudas, ser una consecuencia muy negativa de esto. Y quizás en un futuro, no sé, ya como que solo dejemos de lado todo eso y nos comuniquemos ya meramente por el celular. Entonces, no sé, realmente ustedes déjenos saber si es que realmente qué opinan de esto, si es que es algo bueno, si es que es algo malo. Bien, ahora vamos a empezar a todo esto de una encuesta que elaboramos justamente, que esto abarca más puntos y reuniendo y recolectando sus respuestas. Bien, tenemos, ¿cuál consideras que es el factor principal que lleva a los jóvenes a desarrollar vicios o adicciones? Bien, como nosotros ya dijimos, creo que al menos lo que nosotros hemos podido ver, hemos podido escuchar, y de hecho creo que encaja o va a la par de todo lo que han respondido nuestros participantes, que al menos la mayoría es la presión social y el deseo de encajar con el grupo de amigos. ¿Qué tan...? Y justo lo que tú habías dicho, Nico, pues el hecho de seguir con esa vulnerabilidad, el hecho de querer encajar, porque de hecho no es que alguien te enseñe cómo, sino Claro. simplemente es el hecho de que estás en una fiesta, estás viendo algo y para que alguien te diga, no, que si no haces esto, chao, te fuiste del grupo, o quizás el hecho de excluirte y todo eso. Y bien, tenemos el resto de factores que sin duda alguna también influyen, que son los problemas familiares, el estrés académico y de hecho el fácil acceso a sustancias. De hecho, al menos tú has visto qué tan fácil es conseguir este tipo de sustancias, al menos. Pues, como tienes razón, es demasiado fácil, es algo que ya, y de hecho también se ha normalizado bastante, el hecho de que en los colegios, bueno, en todos los colegios prácticamente se pueda conseguir este tipo de cosas de una manera tan sencilla que ya parece chiste el hecho de que tú entras a tu colegio, a un lugar supuestamente seguro y puedas conseguir este tipo de cosas que son ilícitas. Entonces ya las personas lo normalizan bastante y descuidan bastante ese aspecto dentro de las instituciones. Y yo creería que sí también es fácil caer en una adicción si es que tienes algo tan a la mano, ¿sabes? Claro, ajá, justamente eso. Entonces, bueno, como vemos aquí, la presión social y el miedo a no encajar en un grupo es uno de los principales motivos por los cuales las personas se pueden hacer adictos a algo o, bueno, realizar una actividad con más frecuencia, llevándola a una adicción a largo o corto plazo. Claro, justo eso. Y bien, no sé si pasamos a la segunda pregunta, que también es el tipo de adicción, que esto ya lo estábamos hablando, el tipo de adicción que es más preocupante entre los jóvenes, y al menos en este es el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Pero bien, también a la par está la adicción a las redes sociales y dispositivos móviles, que justo esto es lo que estábamos hablando, quizás de entre las adicciones antiguas y las modernas, meramente como tal. Entonces, justamente hay una correlación de lo que estábamos hablando y justamente, pues, al menos el público también coincide con esto. Y bien, vamos a pasar a la tercera pregunta sin darle más dilación a esto, que es, ¿cuál crees que sería la estrategia más efectiva para prevenir vicios y adicciones? ¿Cuál crees tú, dejando de lado un poco esto de las respuestas que... Bueno, pues para no crear una adicción, yo creería que es primordial desde pequeños enseñar a los niños qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y como te dije, ponerles límites para que no tengan toda la libertad del mundo y de una u otra forma lleguen a tal sustancia, videojuego, lo que sea, lleguen a consumirla por mucho tiempo, haciendo que se vuelva una adicción. Entonces yo creería que la mejor estrategia sería las campañas, como veo en las encuestas, mediante redes sociales, mediante en los colegios, en las escuelas, siempre mantener informados a los niños, jóvenes, de qué cosas están bien, qué cosas están mal, hasta cuándo se puede hacer tal cosa, hasta cuándo no. Entonces yo Claro. creería que eso es lo más esencial y primordial, formarles de la mejor manera para no llegar a una adicción.
Claro, y justamente sin dejando de lado el hecho de responder o que incluso de enseñar de forma agresiva, porque si bien, claro, al menos en la mayoría que se ha visto, pues llegas, claro, yo que sé, llegas borracho, llegas con una cosa y lo primero que te hacen del manazo o del palazo ahí para que aprendas, entonces justamente creo que esa no sería la manera más adecuada, entonces ya saben, para los que nos están escuchando, no es con el maltrato, sino con una escucha activa y un poco empática de ese lado. Bien, vamos a pasar a los datos curiosos, no sé si las tenemos listos, para hablar un poco más sobre todo de esto, para ir a más profundidad. Bien, vamos a hablar de quizás el por qué se crea una adicción, como para irlo entendiendo como por ahí. Bien, como ya saben todos nuestra anatomía da una explicación un poco más neurocientífica, neurobiológica, etcétera. Y sobre todo para las adicciones tenemos una parte muy importante que es el cerebro humano. Bien, como ya todos sabemos, incluso no se necesita ser experto en esto, el cerebro creo es la que te ayuda a tomar las decisiones. Pasa mil y un procesos cognitivos que tiene que pasar, sobre todo, para que tú puedas dar una respuesta. Pero bien, un dato curioso es que el cerebro humano, este siempre se desarrolla, no es que ya nacemos con el cerebro desarrollado, entonces, efectivamente, bien, el cerebro humano aquí nos dice que no alcanza su completa maduración hasta los 25 años. Y como ya mencioné, pues esta es quizás es la situación por la cual incluso se puede llegar a afectar como ya estábamos comentando esto de las adicciones, porque claro, si hasta los 25 años no tenemos maduro y completamente nuestro cerebro, ¿cómo crees que puede influir? ¿O cómo crees que ya se nota que alguien realmente está muy afectado por eso? Porque, bueno, como dices, se llega tarde a una maduración total, Ujú. entonces está bastante claro que te dejas influenciar por cualquier persona, simplemente como hablamos de encajar, de que no tengas la misma aceptación dentro de tu grupo de amigos y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el hecho de que no madures temprano va a hacer que seas muy propenso a volverte adicto a cualquier tipo de cosa que hacer, de objeto, videojuego, sustancia y ese tipo de cosas, Andrea. Claro, justamente eso. Y de hecho, vamos al lado de que ya incluso llegar a una adicción quizás a una pronta edad te incapacita de muchas cosas, porque claro, al menos tenemos, por ejemplo, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas incluso, que llevan, por ejemplo, yo qué sé, si es que no te puedes concentrar, si es que tienes la dificultad incluso para establecer relaciones, quizás llegas con tus amigos, por ejemplo, que no son de ese mismo círculo social que consumen, quizás ponte se te alejan o alguna cosa por el estilo. Entonces creo que ahí es una señal muy visible para que tú te des cuenta y que te digas, no, ahora sí creo que realmente estoy cayendo dentro de una Claro, adicción. ya es un problema. Justamente eso. Entonces, claro, meramente no es que se atribuye al consumo de sustancias el hecho de que, por ejemplo, tengas una falta de concentración. Entonces dices, pero si no tomo, entonces estoy mal o qué. No, ¿No? debe haber varias cosas, pero bueno. Bien, tenemos algo más curioso que es la cafeína. Si bien no sé si sabías, Nico, pero la cafeína también se considera como una sustancia. Y de hecho también se considera un trastorno. De hecho, también se considera una adicción. ¿Tú qué tan fanático eres al café? Yo, la verdad, soy muy poco partidario de tomar café. No me gusta, no me da la sensación que le genera a cualquier otra persona que le guste el café, ¿sabes? Claro. Entonces, simplemente no me llama la atención y bueno, es bastante interesante lo que me comentas porque no tenía ni idea de que la cafeína se consideraba una sustancia, o sea, y la que te podías hacer de cierta manera, no sé si adicto, pero Ajá. quizá dependiente de tomarte una taza de café diaria, por lo menos, de que te levantas, desde el De momento en hecho, el que te ajá. levantas. De hecho, sí, de hecho es muy interesante porque dentro de esto es la cafeína, sí se lo considera como adicción. Está dentro de los catálogos, todo sí está ya catalogada como una adicción a la cafeína. E incluso de esto se derivan dos términos muy importantes, que son la abstinencia y lo que es la tolerancia. Bien, para darles un poco más de ejemplo, quizás para que nos puedan entender en caso de esto de las adicciones. Por ejemplo, la abstinencia es, yo qué sé, el hecho de que una persona adicta al alcohol deje de tomar de la nada el alcohol y que ya quiera volver a recuperar pues, su estilo de vida, etcétera, por todo lo que nosotros ya hablamos. El síndrome de abstinencia empieza con señales más físicas, sobre todo. ¿Tú has visto cómo reacciona una persona cuando deja de consumir alcohol? Siendo adicta, pero. La verdad, sí, sí. Es bastante ansioso, le da Ajá. bastante ansiedad.
y no puede estar quieto. Tiene que estar haciendo algo, sí o sí, porque o si no, lo único que en lo que piensa es en lo que hacía antes. Como Eso, ponemos el ajá. ejemplo del alcohol, entonces siempre va a estar pensando en ingerir alcohol, sea mínima la cantidad o no, o sea una cerveza, como dicen que Claro. es inofensivo, pero una persona que ya era adicta y dejó de consumir, eso es bastante peligroso ya que te puede llevar a una recaída. Justamente eso. Y bien, y vamos con el otro término que estábamos hablando, que es la tolerancia. Bien, la tolerancia creo que la podemos adquirir mediante más se vaya consumiendo la... Es el consumo más a cantidades más grandes de cualquier sustancia, ya sea todo esto lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el alcohol, si antes te tomabas, yo qué sé, 2 vasos, ok, perfecto, estás bien, hasta ahí llegaste. Ahora vamos a seguir creciendo, vamos a 4 vasos. Luego vamos a una botella, luego vamos a 2, luego vamos a la java. Entonces creo que ahí ya empiezas a generar la tolerancia y no, no es que seas fuerte, no es que seas fuerte para el trago y que estás bien, sino que realmente ya estás empezando a generar una tolerancia y tu cuerpo realmente ya se acostumbró a eso. Entonces quizás es el hecho de que ahí es el punto más importante en donde hay esta dificultad para dejar una adicción como tal. Y bien, como ya volvimos a la cafeína, también se considera adicción y vamos a esto, el punto de intoxicación. Si se toma 6 tazas de café al día, ya se puede considerar como intoxicación por cafeína. Así que ya saben, a los que son adictos al café, mérmenlo un poquito, porque también la cafeína pues eleva los niveles de ansiedad y pueden ser más ansiosos. Bien, tenemos la reestructuración cerebral, justamente de lo que habíamos hablado. Ahora bien, el hecho está de que ya hablamos de las adicciones y de que sí es algunos términos que podemos conocer. Pero ¿tú crees que una persona realmente pueda dejar esa adicción? Yo creo que sí. La verdad es bastante, es mucho, depende mucho de ti, ¿Ya? ¿sabes? Yo, bueno, voy a poner el caso de un familiar que consumía bastante de cigarrillo. ¿Ya? Era adicto, ya era adicto porque fumaba bastantísimo. Fumaba, si no estoy mal, creo que era 1 o 2 cajetillas diarias, que ya es excesivo. Y de un momento a otro creo que ya se dio cuenta de que quizás hacía mucho daño a las personas que lo querían, a su círculo social. Entonces de un día para otro decidió dejar de fumar y ya dejó, ya no fuma. Ahora dejó de Sí. fumar desde hace ya 6 meses y tengo entendido que no ha recaído porque lo veo diariamente. Entonces yo creo que ya depende mucho de ti, de lo que quieras para ti, de lo que quieras para el resto, de lo que quieras transmitir. Y bueno, yo creo que es un claro ejemplo de que siempre vas a poder dejar de hacer algo si tú te lo propones y quieres dejarlo de hacer. Claro, y justamente mientras vamos leyendo sus comentarios, les termino de decir toda esta explicación. Bien, todo esto se le llama reestructuración cerebral. Si bien, claro, hay ambientes físicos que sí nos ayudan, pues yo que sé, alejarse de las personas, del medio que te rodea, de todo, a consumir pues la sustancia que tú estás adicto o alguna otra cosa a la que seas adicto, pues valga la redundancia. Tenemos que, al menos si es que se deja en un año de abstinencia la persona, puede volver el cerebro a restaurar como era antes de que se consumiera la sustancia. Entonces, bien, entonces creo que ese es el punto más importante. Bien, tenemos algunos comentarios. Sí, Andrea, justamente ahorita leo un comentario que nos dice, ¿cómo se puede librar un joven de una adicción? ¿Cuál crees tú que sea a lo principal para que un joven pueda liberarse de una adicción? Yo creo que sobre todo el expresarlo, vamos a primeras, el hecho de que, claro, de que tú ya tomes conciencia de que realmente tienes una adicción, porque bien, creo que al menos en este tema justo de las adicciones hay ciertas etapas en las que tú te vas dando cuenta. Entonces la primera es la negación, es que, oye, estás tomando mucho. No, yo jamás. Entonces la persona como que, al menos los adictos, tienden a ser mucho más manipuladores que el resto de la De población la en general. población. Entonces como que, no, yo no, estás mal o que esto que el otro, pero es que entiéndeme, es que yo pasé por esto. Entonces a ese rato como que te va volteando la idea y tú dices, bueno, ok, Exacto. tienes sus razones, dejémoslo. Entonces cuando ya están, creo que realmente cuando se dan cuenta, creo que es cuando llega un punto muy fuerte, por ejemplo. Creo que no es por generalizar, pero por ejemplo la mayoría de las personas incluso que son adictas, yo que sé, o dejaron de fumar, yo que sé, o porque les terminaron, o porque hubo un choque, casi mueren, o porque, no sé, qué otra historia has escuchado de que dejen de fumar o qué les pasó para que dejen de las Yo adicciones, por creo ejemplo? que, bueno, como dices, yo creo que tiene que pasarte algo muy heavy, muy fuerte para ti, para darte cuenta de que tienes que dejar de hacer tal cosa. Por Claro. ejemplo, como dices lo de un accidente, digamos, alguien que bebe, ha estado bebiendo con su carro, va, causa un accidente, casi se muere él. Entonces yo creo que eso es algo muy Ajá. fuerte para esa persona
que va a hacer que dé el paso a darse cuenta de que está cometiendo un error y que tiene que dejar de hacer eso. Entonces, como dices, yo creo que lo principal para poder librarse de una adicción es el hecho de darte cuenta de que estás haciendo un daño y que estás haciéndote daño a ti mismo. Claro, y sobre todo creo que para el hecho de no caer en una adicción, sobre todo, cuáles son unas de las técnicas más infalibles, creo. Yo creo que el hecho de realizar las actividades recreativas, como ya se mencionaron, del hecho de que, ¿qué te hace sentir a ti mejor? Si a ti te gusta salir a jugar, a salir a escuchar música, alguna cosa, de hecho. Bueno, dentro de los datos curiosos también, incluso hasta aprender un nuevo idioma. Según estudios, las personas bilingües tienen una menor susceptibilidad a que puedan ser adictos. Así que ya saben, si es que no quieren ser adictos, aprendan un nuevo idioma y van a tener su cerebro más desarrollado y no pueden causar una adicción. Y también tenemos, por lo último, los antecedentes históricos, que pues antes realmente se creía que las personas que tenían una adicción tenían fallas morales o eran débiles de carácter. Entonces, creo que realmente eso sí es un estereotipo al cual no hay que hacerle caso realmente, y no es que justamente sea porque eres débil vas a consumir. Entonces, justamente eso. Bien, creo que estamos llegando a la parte final. Quizás hay algún otro comentario, quizás. eh, Déjame, a ver, bueno, también preguntan por aquí si el celular puede ser un vicio. Y creo que ya lo justo ya dijimos. lo dijimos, Creo ajá. que ya lo dijimos, básicamente entra en el aspecto de la tecnología. Entonces, todo lo que sea tecnológico se puede volver a una adicción si no le pones los límites necesarios y lo utilizas de una manera incorrecta, también me atrevería a decir. Así que yo creo que sí, el celular se considera un vicio, claramente, ya que puede llegar a ser bastante molesto, como lo que contabas tú de las vibraciones fantasma. Ajá. Entonces ya te das cuenta que es una adicción, es un vicio, y todo lo que sea relacionado con la tecnología, de una u otra forma se va a volver una adicción o un vicio. Claro, justamente eso. Entonces, bien, amigos, creo que con esto hemos llegado a las partes finales de este episodio. Bien, creo que hemos respondido a todas las preguntas. Quiero mandarles un saludo también a María Gracia, a Marco, a Javi, que nos están viendo, que están interactuando justamente dentro de este episodio. Y ahí quizás a las demás personas que están ahí. También queremos dar gracias a toda la parte de producción que están por ahí. Bien, son todos ellos los que nos ayudan a que cada episodio salga, pues evidentemente de la mejor manera que se pueda. Entonces, bien, creo que con eso llegamos a la parte final. Tal vez algo más que quieras decir, Nico. Yo la verdad me gustaría decirles que, como dijiste Andrea, de aprender un nuevo idioma, pero bueno, dentro de eso yo creo que siempre tienen que mantenerse ocupados, no procrastinar de más, para que no tengan la mente divagando y piensen que las cosas más fáciles son las mejores soluciones para todo. Entonces siempre manténganse ocupados en actividad para que su cerebro no crea que consumir tal sustancia, tal cosa, tal videojuego, tal actividad fácil va a ser bueno para su salud. Bien, justamente chicos, eso, como ya mencionamos, espero que les haya gustado este episodio, espero que haya respondido a todas las dudas que ustedes han tenido. En tal caso de que no, pues nos pueden dejar aquí, nosotros estaremos gustosos de poder responder. Y bien, no se pierdan de otro episodio más de Navegar la Juventud. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Bye.